Bueno, seguimos a esta hora con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de CB24. Nos cambiamos en la ubicación tradicional del estudio a esta hora porque vamos a conversar de un tema bien interesante, bastante sensible y que es la realidad de muchos países. A veces pensamos que es solo de África o de las zonas empobrecidas, pero también toca la fibra, digamos, de la realidad constante en países centroamericanos y es la niñez, lo vulnerable que son los niños. Y para hablar de ese tema no podíamos tener mejor invitado en nuestros estudios que el representante del Fondo de Naciones Unidas por la Infancia, por sus siglas en inglés, UNICEF, en Costa Rica. Lo presento por acá, el señor Jonathan Gordon Lewis. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias a usted por la disposición. Estaba leyendo acá antes de que, digamos, entráramos en el aire, parte de una agenda bien interesante de datos relevantes que ustedes manejan como Fondo de Naciones Unidas, como UNICEF, que evidentemente tienen objetivos centrales para los niños. Centroamérica, yo decía al principio que no escapa a la realidad de algunos países, quizás no es tan radical como África, por ejemplo, pero sí en Guatemala es una de las naciones que tiene más índices de desnutrición, donde los niños están más desfavorecidos. ¿Cómo es la radiografía que podemos hacer en este momento de la calidad de vida de la infancia en Centroamérica? Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por abrir este espacio para conversar sobre este tema y un saludo al público televidente que nos acompaña el día de hoy. Mira, hace 26 años el mundo ratificó un documento, un pilar sumamente importante que se llama la Convención sobre los Derechos del Niño. El viernes de la semana pasada celebramos 26 años de la existencia de este documento que ha sido ratificado por casi todos los países en el mundo y celebramos ese 26º aniversario con una propuesta, con un documento, una sugerencia al mundo, a los líderes de todos los países del mundo, que se llama Para cada niño una oportunidad en la promesa de la equidad. ¿Y qué significa esto? Significa de que haciendo ese recorrido en los últimos 26 años, ese pantallazo de lo que ha estado sucediendo a través de la implementación de un enfoque de los derechos de la niñez, constatamos de que hoy, en el 2015, más niños asisten a la escuela primaria, a la escuela secundaria, mucho menos niños mueren por causas prevenibles antes de su primer y quinto año de vida. Hay muchísimos más niños en el mundo que están protegidos por buenas leyes. Es decir, que han habido avances. Han habido unos avances verdaderamente impresionantes. Las mujeres se encuentran en mejores condiciones, no solamente de protección, pero de desarrollo, de salud, etcétera. Ese recorrido, no obstante, lo que sí nos dice es de que todavía perdura una serie de desafíos, lo que nosotros llamamos la inequidad, que es la inequidad de que algunos tengan y otros no tengan. Por eso es que esto se llama la promesa con equidad. Es Totalmente. Decir, esta propuesta bien interesante que además, entre otros puntos, contempla precisamente todos, digamos, esos avances o por lo menos retos que tiene que hacer UNICEF para poder llegar más allá. Ahí está. No solamente UNICEF, pero fundamentalmente los países y las sociedades del mundo. Dicho esto, estamos documentando de que una gran mayoría de niños que viven en pobreza son los que mueren más rápidamente por causas prevenibles antes de su quinto año de vida. Las niñas que viven en condición de pobreza están más vulnerables al tema del abuso sexual, a la desprotección, a la posibilidad de que se puedan casar antes de llegar a los 14 años de vida, y eso es lo que nos apela, digamos, a un nuevo compromiso, renovando el compromiso de hace 26 años atrás, cuando los países ratifican la convención. ¿Qué es lo que se puede hacer? Número uno, es aceptar de que no es posible cambiar ese panorama. Ese es el primer mensaje. Ese panorama se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Con más inversión sostenida en la infancia, mejores leyes y particularmente con un compromiso que amarre a todos: el gobierno, la sociedad civil, los padres de familia, las comunidades, las escuelas. Segunda cosa que se puede hacer es aceptar de que es injusto de que millones de niños todavía el día de hoy vivan en condiciones verdaderamente paupérrimas, o que, por ejemplo, en el año 2015, 200.000 niños del norte de África han tenido que buscar mejores condiciones de vida saliendo de un conflicto armado que les ha afectado profundamente. Ahora, señor Luis, precisamente que esa cantidad tan importante de niños, que 200.000 niños, que no son cualquier cifra, ¿verdad? Aunque sea uno, es importante, tenga esta condición
situación tan compleja, ¿es culpa de quién? ¿De los estados a los cuales ellos pertenecen, donde nacieron, o de los grandes países, por ejemplo, que se encargan más de visualizar hacia la guerra, conflictos bélicos, intereses económicos, y se olvidan un poco de la niñez hasta un momento del año donde parece que la niñez vuelve a repuntar? Es preocupación, pero luego se olvida. Mira, nosotros nunca abordamos el tema desde la perspectiva es culpa de esa institución, es culpa de ese país, etcétera. Es una agenda complicada. Poder garantizar los derechos de todos los niños en todo momento, en todos los rincones del mundo, verdaderamente requiere lo que nosotros llamamos ese compromiso renovado, esa dedicación. Por ende, la agenda para nosotros va mucho menos por identificar la culpa y mucho más por poder pasar el mensaje de lo que se puede, por qué hay que hacerlo, la responsabilidad y el imperativo moral que tenemos todos para garantizar esa buena condición de vida para los niños. ¿Por qué? Porque con menos equidad las sociedades crecen más. Con mayores condiciones de oportunidad e igualdad para todos los niños del mundo, incluyendo un país como Costa Rica, donde ahora estoy basado, o en el resto de Centroamérica, eso genera las condiciones para la cohesión social y la paz social que tanto anhelan los países en el mundo, y donde, por ejemplo, algunos países en Centroamérica están necesitados de esta agenda renovada de poder garantizar un futuro del país a través de la inversión del futuro de los niños. Cuando hablamos de UNICEF, muchas personas pudieran creer, sobre todo quienes están en condiciones económicas bastante crudas, bastante difíciles, que, bueno, tienen una elevada cantidad de niños en el hogar, que ONU y UNICEF, como apéndice de Naciones Unidas, precisamente debería ayudarme o podría ayudarme. Eso es cierto, es decir, ¿es un mito o es una realidad que una persona, por ejemplo, que nos esté observando o que le pueda decir, mira, yo vi en un programa de televisión, en un noticiero que hablaban de que los niños van a tener mejoras, de que han habido avances, de que la gente de UNICEF me dijo esto? Es decir, ¿cómo se tiene acceso a UNICEF? Porque a veces se ven que son instancias un poco lejanas o protocolares, cuando realmente no es así, cuando realmente ustedes están en la calle con la gente. Mira, nosotros queremos proyectar a UNICEF como una agencia que es la cara humana, la cara de los rostros de los niños. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces no tienen voces. Esa voz se les oculta, se les prohíbe, precisamente porque muchas personas y muchos países todavía consideran de que los niños no tienen derecho a expresarse. Entonces ahí entra UNICEF. UNICEF entra como un portavoz, como un mediador para poder hacer llegar las realidades que nosotros conocemos muy bien a aquellas autoridades que tienen que tomar decisiones. Ahora, lo que tú dices, a mí me sucede esto a diario, no solamente acá en Costa Rica, en los 5 años que estuve en El Salvador y previo a eso en todos los otros países que he trabajado, esa percepción de que UNICEF resuelve los problemas. Y yo creo que estamos de una cierta manera pagando la cuenta de un trabajo bien realizado. Es que nos hemos proyectado como una agencia que hace también su trabajo, que aboga incesantemente. Todos los funcionarios de UNICEF son personas que trabajan, te digo, la noche, la mañana, o sea, hora tras hora para garantizar esas buenas condiciones de vida para los niños, y es natural que las personas piensen, en UNICEF tengo un aliado. Entonces nos llaman, nos escriben. Entonces cuando nosotros recibimos situaciones, por ejemplo, una madre que dice, mi hijo que tiene una discapacidad no se le está aceptando que vaya a la escuela, nuestro rol no es sustitutivo. Yo no puedo ir directamente a la escuela y decir, usted tiene que aceptar a este niño, pero yo sí puedo decirle a esa madre, mira, tú puedes entrar en contacto con el ministro de Educación, aquí hay una serie de contactos, unidades y departamentos donde ustedes pueden llevar su queja. Y aquí hago un hincapié en el hecho de que existen protocolos a nivel internacional ratificados por países como Costa Rica que van a permitir eventualmente que los niños que hayan sentido que sus derechos han sido vulnerados puedan llevar esta vulneración o esta queja directamente a las instancias de Naciones Unidas.